Bienvenida María Emilia. Muchas Eh, gracias, Nacho. Muchas gracias por la invitación a esta fiesta de cumpleaños. Muchas gracias por aceptarla. Son 10 años de cumpleaños y 10 años que empiezan esta nueva década de la innovación. Me gustaría empezar igual viendo gente desde dónde se está conectando, porque tenemos gente de México, Colombia, Guatemala, Argentina, tenemos gente de toda Latinoamérica, así que es súper interesante. Y María Emilia, me dejaría que te pueda presentar formalmente. Yo saqué ahí algunas cosas interesantes de LinkedIn, así que te voy a presentar primero formalmente, ¿te parece? Me parece muy bien, pero no me hagas poner colorada, hazlo con Bueno, cuidado. esa es la idea. Para uno es incómodo cuando está al otro lado, entonces quiero aprovechar desde el otro lado. Bueno, María Emilia es una reconocida líder en sostenibilidad y emprendimiento en Latinoamérica y en el mundo. Ha dedicado su vida adulta a promover el concepto de que las empresas pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo sostenible. Dice que las utilidades son una herramienta, no el único propósito de los negocios. Es cofundadora, y esta palabra que me encanta, cofundadora y coreógrafa de Sistema D, que es un movimiento que dice que las empresas que utilizan el poder de los negocios para resolver problemas sociales y ambientales. María Emilia, además, fue estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, acá en Colombia. Tiene una maestría en Sociología, fue directora de la Fundación Natura en Colombia, también del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, fue directora de Sostenibilidad de Natura Cosméticos en Brasil, fundadora de la Academia B, profesora en distintas universidades en el mundo. Entre sus honores está ser miembro del jurado del Premio Global Rolex 2016, recibió el Premio Mujeres Líderes del Medio Ambiente y también el Premio 100 Mujeres Líderes en Chile. ¿Algo que quieras agregar a esto? Esto yo lo saqué sin tu autorización de tu perfil de LinkedIn, pero encuentro interesante para ver la potencia en el fondo de lo que tú has hecho. ¿Algo que quieras agregar? No, pues muchas gracias, suenan un montón de cosas, pero realmente yo creo que lo que hay en el fondo es un hilo conductor que fue lo que dijiste al principio, que a mí lo que me ha interesado toda la vida es ver cómo hacemos para que las empresas y el sector privado seamos actores positivos para la construcción de la sociedad en la que queremos vivir. Entonces he hecho eso de muchas formas, desde la universidad, desde las empresas, desde acompañar emprendimientos, ¿no es verdad? Pero sigo pensando que es un camino urgente y necesario. Y ese ha sido como el corazón de mi carrera profesional, digámoslo así. Ahí te voy a preguntar que aparece, ha dedicado su vida adulta. Entonces te quería preguntar, ¿hay algún hito en tu vida, cuando no eras adulta, algún hito en tu vida que tal vez te marcó? Que tú digas como, uy, este momento fue así revelador y ahora voy a dedicar mi vida adulta a estos temas porque estás, como dices, o sea, hay un hilo conductor en todo lo que tú te estás metiendo. Sí, fíjate que yo realmente, mi sueño de niña era trabajar en una librería porque soy una lectora voraz. Entonces lo que más me gusta, me fascina leer. Entonces mi sueño era, no, pues trabajar en una librería de chiquita. La otra gente quería ser bombero o astronauta, yo quería trabajar en una librería porque todos los libros nuevos los tienes ahí, ¿no? Pero fíjate que tuve la suerte de empezar a trabajar. Mi primer trabajo profesional fue con la Fundación Natura aquí en Colombia en conservación de recursos biológicos. Y me sorprendió mucho cuando me puse en la tarea profesional de visitar los lugares de Colombia que más me fascinaban, que son los bosques tropicales, los páramos, ¿sabes? Esa riqueza biológica extraordinaria que tenemos en Colombia y ver el riesgo en que está esa riqueza biológica. Y ahí empecé a darme cuenta de que tenemos que cambiar y funcionar de otra forma diferente porque si no vamos en un ritmo de destrucción muy rápido. Entonces yo te diría, si hubo un momento que me cambió a mí, y tal vez me acuerdo de momentos claves, por ejemplo, de ver en el Valle de Cocora, que si tú tal vez ya has visitado el Valle Sí, de claro, Cocora, por supuesto. divino. eh, Fue uno de los primeros proyectos que hicimos fue trabajar en el Valle de Cocora para la conservación de la palma de cera y ver el desafío que era la producción ganadera al lado de esta riqueza y esta belleza de sitios, ¿cierto? Pero la gente vive de eso. Entonces, ahí el desafío no es solamente proteger esas cosas hermosas, valiosas, que es la biología, sino darnos cuenta de que tenemos que aprender a convivir desde nuestra forma de ser humanos, productivos, con sistemas de mercado, y esa biología extraordinaria y esa riqueza, además de los patrimonios culturales de las culturas ancestrales, ¿cierto? Entonces, el desafío y lo que a mí me marcó fue ver cómo hacemos para poder convivir con esta diferencia, ¿cierto? Y ese ha sido como
La pregunta que tengo siempre yo, ¿cómo hacemos para tener una buena calidad de vida que todos queremos para nosotros, para nuestros hijos, para las generaciones que vienen? ¿Y cómo hacemos para que la naturaleza, la riqueza de la diversidad cultural se mantenga? Y yo creo, Todas María esas preguntas. Emilia, a esto se suma, digamos, también tú, que te iba a preguntar un poco por tu nacionalidad. O sea, tú eres colombiana, pero eres muy cercana a Chile, estuviste en Brasil, tú te sientes, no sé, eres más latinoamericana que tal vez relacionada con alguna nacionalidad. Eso enriquece tu visión definitivamente. Yo, de hecho, en algún momento cuando nos conocimos, yo pensé que eras chilena inicialmente, pero ahí nos fuimos conociendo. Entonces, como eso nutre también tu visión. Yo creo que uno es de todas partes al final, ¿cierto? Porque tú que llevas viviendo varios años en Colombia también ya tienes algunas cosas colombianas seguro, ¿cierto? Menos Yo el que vivo, acento, creo. bueno, yo tampoco todavía tengo el acento chileno, fíjate, Ah, y bien. todavía no me sale bien. Cuando trato de decir sí, po, no me sale bien la entonación. Eso todo el mundo me dice, no, ni siquiera ensayes porque no te sale bien. Pero yo creo que uno va generando raíces en todas partes. Yo he vivido en muchos sitios y me siento que tengo sobre todo amigos entrañables en todas partes. Entonces, donde uno construye buenas amistades, pues termina siendo un poquito también, el corazón se queda un poquito en ese país también, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo realmente no, ese tema de las nacionalidades, claro, si me preguntas con qué me desayuno como colombiana, ¿cierto? Eso sí, me fascina desayunarme con arepa, pero, pero me siento latinoamericana. Siento que tenemos tantas cosas en común y hay tanta gente extraordinaria que yo me Ujú. siento como un poquito de todas partes. Perfecto. Bueno, la idea era esto, era un poco también conocerte desde la otra perspectiva. Y con esto igual ir entrando como ya al tema que nos convoca y un poco el nombre de nuestra charla, el poder empresarial al servicio de las soluciones sociales. Ya el nombre a mí me llama la atención porque, o sea, en algún momento, como históricamente, las empresas no han estado al servicio de las personas. O sea, ¿en qué momento se empieza a hacer esta diferenciación de que hay empresas sociales? Hemos hablado mucho durante el día de las empresas con propósito. O sea, ¿en qué momento pasó esto que las empresas se fueron de las manos y dejaron de generar bienestar a las personas, incluso daño tal vez a las personas? Sí, fíjate que yo, todos modos, ya que estamos empezando la conversación en serio con el tema profundo, creo que todo agradecer la invitación y me siento feliz de ser parte de esta celebración de cumpleaños de Social Lab, porque en los últimos 10 años de Social Lab ha sido una, una presencia en nosotros de América Latina que es fundamental y ha generado un cambio radical. Y es que Social Lab nos ha invitado a esos desafíos extraordinarios donde nos dicen, todos tenemos una posibilidad de ser los actores que queremos de la sociedad en la que queremos vivir, ¿cierto? Y Social Lab dice, desafíense porque todos somos capaces, todos podemos. Y hagamos negocios extraordinarios que tengan, ojalá, soluciones exponenciales para los problemas que pasa nuestra región, en nuestros países y nuestras comunidades. Entonces, ese yo creo que Social Lab es un ejemplo perfecto de para dónde va el mundo y lo estábamos oyendo en el panel anterior con Ale, con Matías y con Julián, ¿cierto? Ahora, lo que tú dices que es muy, muy interesante es que ahora nos toca ponerle un adjetivo a las empresas, ¿cierto? Entonces nos toca decir empresas con propósito. Empresas B, innovación social, ¿cierto? Porque tenemos que diferenciarnos de aquello que no es, ¿sí? Y es muy interesante ver que cuando empezaron las empresas tal como las conocemos hoy en la revolución industrial del siglo XIX principalmente, las empresas, los empresarios empezaron con un sentido muy social. Entonces, si tú te acuerdas, eh, incluso en Chile, fíjate, esa belleza de, ¿cómo es que se llama? Esquel, esa ciudadela increíble que crearon los mineros ingleses que construían pueblos hermosísimos con una cantidad de servicios para la gente que trabajaba con ellos, porque consideraban que eso era parte de ser empresa. Ser empresa originalmente venía de la idea de juntos personas, colaboramos personas a través de un proyecto para compartir el pan, ¿cierto? Para construir juntos formas de vida que nos sirvan a todos. Lo que pasó es que durante el siglo XX, con este tema de la sociedad de mercado que fue, o la economía de mercado que fue creciendo con una fuerza, nos encontramos con una mirada que se ejemplifica en Friedman, que justamente hace 50 años,
Hace 2 meses se cumplieron 50 años de algo que es muy simbólico. Fue un artículo que escribió Milton Friedman diciendo: olvídense todo eso, eso es caridad, todas esas cosas de ayudarles a los demás, eso no le corresponde a las empresas. A las empresas lo único que les corresponde es generar intereses financieros para sus accionistas, y esa es su única responsabilidad. Y ese artículo es muy simbólico porque digamos que eso marca un cambio en los últimos 50 años, donde lo que se ha hecho en la educación alrededor de las empresas, en el sentido del éxito de la sociedad, es que pensamos que el éxito hoy es que le vaya bien a los accionistas, y nos importa un cuesco si la sociedad está mejor o no, ¿cierto? Y cómo le fue a la gente con la que está trabajando la empresa, cómo le fue a los clientes, no importa, mientras a la empresa le esté yendo bien. Lo que está pasando, afortunadamente, es que en los últimos 15, 20 años hay una cantidad de gente en el mundo diciendo: ¿sabe que no? No es necesariamente volvamos a la visión paternalista del pasado, sino que es que el mundo cambió. Y no tenemos que decirlo en el 2020, porque es que, Ave María, el mundo como nos cambió con esta pandemia, pero el mundo cambió. Y esa idea de que los problemas públicos son de exclusiva responsabilidad del gobierno, que es el único que tiene un sentido público, o de las fundaciones, que tienen sentido público, porque los empresarios tenemos solamente interés privado, como que solo nos interesa lo de nosotros y que lo demás nos importa 5, y eso no es verdad, porque todos los empresarios somos personas, todos los que trabajamos en empresas somos personas. Las empresas no son una caja negra por allá operando en una realidad paralela, somos grupos de personas que nos interesa la sociedad donde vivimos, queremos que nuestros hijos, nuestros nietos y todos vivan mejor. Entonces, la gracia de lo que está pasando ahora es que hay un montón de gente en el mundo. Mucho de lo que ha hecho Social Lab muestra esa tendencia, es sobre todo mucha gente joven diciendo: ¿sabe qué? No, yo quiero que las herramientas de mercado reflejen mis valores y estén al servicio de la sociedad en la que quiero vivir. De manera que, afortunadamente, yo creo que estamos viendo ese cambio en los últimos 20 años, y lo que se ve alrededor de Social Lab es fascinante, porque es la cantidad de gente joven, desde niños de edad escolar, que les interesa hacer empresa para construir un mundo mejor. Es una gran esperanza. Sí, yo creo que eso, como culpa a veces, como echarle la culpa al sistema, es una forma muy simplista de lavarse las manos. Digamos, como tú dices, las empresas están construidas por personas, ¿no? Entonces eso no hay que dejarlo de lado. Hablaste de Sistema B, me gustaría, no sé si nos puedes contar un poquito más de Sistema B, por si hay gente que está conectada que no conoce Sistema B o no entiende bien. Y también preguntarte, ¿podría Friedman ser coreógrafo de Sistema B, ser parte de Sistema B? Pues mira, ojalá que sí, y quiero empezar por decirte que yo creo que el gran desafío que tenemos en el mundo hoy, y el gran desafío democrático de las sociedades y del planeta, es que podamos tener comunidades en el desacuerdo. Yo creo que lo más importante que tenemos que aprender hoy es cómo convivimos con las diferencias, ¿cierto? Porque tenemos el bendito problema de la polarización, y es que si tú estás acá y yo pienso así, no nos podemos juntar, ¿no es verdad? Y no nos queremos ni escuchar, porque tenemos miedo de la diferencia. Y la verdad es que compartimos el mismo país, compartimos el mismo planeta, ¿cierto? Todos vivimos en el mismo, y vamos a tener que seguir conviviendo en el país. Entonces, esa idea que nos tenemos que dar en la cabeza y agarrar un fusil para salir del otro simplemente porque piensa diferente, pues saben, es prehistórica, eso no puede ser así, ¿cierto? Tenemos que aprender a convivir en la diferencia. Y fíjate que aprendemos a competir desde chiquitos en el colegio. Fíjate que uno chiquito en el colegio, ¿cómo te va bien a ti en el colegio? Pues cuando eres mejor que tus compañeros, que tus propios amigos, ¿cierto? Con los niños que juegas en kinder, para que te vaya bien en el colegio, tú tienes que ser mejor que ellos. Es una forma de éxito que estamos involucrando en la educación desde la infancia. Entonces, lo que tenemos que aprender, que lo que tenemos que hacer es colaborar, ser capaces de vivir con la diferencia, tener esa comunidad con la diferencia, ¿cierto? No tenemos que pensar igual, pero tenemos que poder convivir con las personas que piensan diferente. De manera que yo creo que la primera cosa interesante que está pasando en el mundo hoy, y fíjate que la pandemia nos mostró, en la pandemia ninguno se salva solo. O nos vacunamos todos, o nos cuidamos todos, o estamos todos fritos, ¿cierto? Estamos desesperados con la pandemia. Bueno, nos toca a todos cuidarnos entre todos. Ninguno se salva solo.
gran lección de la bendita pandemia que nos tiene hasta acá, pero qué bueno que algo nos quede de esa época tan difícil. Y ahora para contarte un poco del sistema B. Sistema B es el resultado de algunas personas que teníamos también hace 10 años preocupaciones similares a las que estamos teniendo todos en esta conversación, y es cómo hacemos para que todas esas ideas geniales que estamos conversando se vuelvan realidad y seamos capaces de ser una fuerza positiva para el cambio en América Latina. Ahí trajimos esa idea de las empresas B porque un poco la pregunta que se hacen los empresarios, muchos empresarios dicen o decimos, yo quiero ser un actor positivo en la sociedad, claro que sí, yo quiero ser un buen ciudadano corporativo, quiero que mi empresa sea una empresa reconocida porque hacemos las cosas bien, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no es, en la universidad no le enseñan a uno eso y en el entorno empresarial, pues de eso no se habla. Entonces las empresas B son una forma de hacer empresa, que es un movimiento liderado por accionistas, donde los accionistas se comprometen legalmente, no es solamente un compromiso voluntario, sino es un compromiso legal, se comprometen a tener un impacto positivo en la sociedad y la naturaleza, se comprometen con un propósito, pero no solamente como una declaración grandilocuente, sino que legalmente llevan ese compromiso al Estatuto de Constitución de la Sociedad. Y las empresas B tienen afortunadamente un sistema, que es una evaluación de impacto, que le ayuda a uno como empresario, es como una serie de preguntas que te ayudan a ti como empresario a identificar cuáles son las cosas que podrías cambiar en forma concreta para ser un mejor ciudadano corporativo. Entonces, por ejemplo, te preguntan cuál es la diferencia entre el salario más alto y más bajo de tu empresa, si has contratado, si buscas intencionalmente contratar personas jóvenes, dar el primer trabajo a personas jóvenes, si buscas integrar más diferencia y diversidad en tu empresa, tanto en temas de mujeres y género, como personas de diferentes etnias, de diferentes edades, de diferentes orígenes, y te van llevando paso a paso en una forma muy fácil para que tú vayas entendiendo qué cosas tienes que hacer para entrar en esta conversación que tenemos. Y creemos que es una herramienta súper útil, muy, muy práctica para todo el empresario, todos los empresarios o empresarias que se quieran meter en esto. Entonces lo trajimos a América Latina hace 10 años, pero no es suficiente que las empresas hagan todas estas cosas maravillosas, es muy importante, pero también necesitamos que los ciudadanos nos sumemos, que los inversionistas se sumen, que la academia se sume, porque no podemos seguir enseñándole a la gente a hacer empresa igual que hace 50 años, ¿cierto? Entonces, Sistema B es un movimiento que lo que busca es invitar a todos los ciudadanos a sumarnos al cambio para que desde nuestra acción como ciudadanos cotidiana o desde nuestra acción como empresarios o como inversionistas o como académicos o como estudiantes, nos demos cuenta del poder que tenemos cuando actuamos en la economía, cuando compramos, cuando invertimos, cuando contratamos. Cada una de esas cosas que las hacemos a veces de forma muy inconsciente es lo que crea la economía en la que estamos viviendo. Entonces, el Sistema B es una invitación a todos para construir la sociedad donde queremos vivir, poniendo la economía al servicio de las personas y de la naturaleza. Yo creo, María Emilia, que este tipo de movimiento, al igual como un Social Lab, Sistema B, como que cobran aún más, no sé si vigencia, es como que se hacen más evidente estando en medio de una pandemia, como que es más lógico que exista y que se piense de esa forma. Entonces, también tú hablaste también de la pandemia, estamos en un momento también de estallidos sociales en varios países que yo más que el problema lo veo como síntoma de una enfermedad más profunda. Entonces estamos con un problema latinoamericano bastante grande con este síntoma, de tal vez un problema más profundo y que nos va a explotar en la cara en un tiempo más. Te quería preguntar en base a ese contexto, hay una frase que me parece que fue un colombiano que la dijo, no sé si lo habrá sacado de otro lado, que dice que a la economía le va bien, pero al país le va mal. Digamos, como ese tipo de visiones, como ¿qué te genera? O sea, porque ahí es evidente como que estamos pensando en la economía como algo totalmente independiente de las personas, que es lo mismo que estamos hablando de las empresas van por un lado y la sociedad va por otro lado. Entonces, como esa frase, ¿cuál es tu reflexión sobre eso o qué te detona?
Pues primero que todo un recuerdo de infancia, porque me acuerdo estar sentada en la mesa de la casa de mis papás en almuerzos o en comidas con amigos de mis papás, y esa era una frase muy, muy común, decir a la economía le va bien pero al país le va mal. Que cuando uno se pone a pensar, dice uno, qué cosa tan absurda, porque resulta que la economía y el mercado son la forma como nos estamos relacionando también los seres humanos, nos relacionamos en muchas formas, pero también a través de la economía, ¿cierto? Entonces, quiere decir que a algunos les está yendo bien y a muchos les está yendo mal, esa es la traducción concreta de esa frase, ¿cierto? Entonces, la gracia aquí es que de un tiempo para acá nos estamos dando cuenta que eso no funciona, porque cuando no nos va bien a todos, no nos va bien a ninguno. Esa es la verdad, ¿cierto? Porque lo que dices de los estallidos sociales, yo lo que lamento mucho es que los ciudadanos tengamos que acudir a la agresión y a la violencia para ser oídos. Eso es un dolor y eso es algo que hay que solucionar. Las reivindicaciones o los pedidos que estamos haciendo los ciudadanos son absolutamente, pero ¿cómo puede ser el tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema de sentirnos que a nadie le importan nuestros problemas? Es una necesidad para todos los latinoamericanos, sino hablar y lo mismo está pasando en otros países del mundo. Entonces, la verdad es que lo que tenemos que darnos cuenta todos es que necesitamos formas de aprender y de encontrar cómo convivir y solucionar los problemas sin necesidad de acudir a la violencia. Que la violencia es un, es un recurso porque si no, uno no lo escucha, ¿cierto? Entonces, bueno, pues ¿por qué no? ¿Quiénes no estamos escuchando y a quiénes no estamos escuchando, ¿cierto? Entonces, una cosa que está pasando fascinante en Chile y en otros países, pero en Chile es muy interesante lo que está pasando, la cantidad de espacios de diálogo. Tenemos que hablar de Chile, ahora nos toca participar, los cursos de diálogos del Instituto Nansen. Nosotros mismos estamos haciendo un proyecto de escenarios para Chile, donde la idea es que invitemos a ciudadanos de la total diversidad a construir una mirada de futuro dentro, ¿cómo será Chile en 15 años? Chile dentro de 15 años va a ser un Chile muy diverso. Entonces esa mirada de futuro la tenemos que construir con personas muy diversas, ¿cierto? En Chile yo digo que a veces hay una sensación como que hubiera un mar picado con mucha confrontación y mucha polarización, pero una corriente submarina profunda de miles de personas que están conversando, que quieren dialogar, que quieren escucharse, que quieren aprender uno del otro. Entonces, a mí me llena de esperanza ver esos espacios de conversación y de diálogo de gente que, que nunca su voz ha sido escuchada y que está siendo escuchada. Lo que, lo que yo creo que para eso el tema de comunidad es la diferencia, ¿cierto? Lo que tenemos es que profundizar esos espacios donde nos encontramos en el desacuerdo. ¿Y tú, María Emilia, crees que dentro de este proceso de cambio también en Latinoamérica, que lo propicia también la pandemia, va a generar obviamente una ruptura, un cambio, estos estallidos sociales que también están tomando fuerza en distintos países en Latinoamérica? ¿Tú crees también que las empresas han estado como a la altura de la situación? O sea, tú has visto también como la reacción de las empresas frente a la misma pandemia, frente a esos estallidos sociales, los ven más como que algunas empresas se sienten como culpables y tratan de ocultarse, o tú crees que también las empresas han entendido ese rol social que yo creo que siempre lo han tenido, una cosa es que lo acepten o no, digamos, pero tú crees que el empresariado a niveles generales Latinoamérica han estado al nivel de la situación? Pues mira, claro que hablar del empresariado como una cosa global, pues es muy difícil, ¿cierto? Es como Uh-huh. hablar de los colombianos, que somos 50 millones de personas súper diferentes, pero Uh-huh. entonces hay muchas diferencias, pero en toda América Latina yo desde la pandemia me puse a recoger experiencias de colaboración entre gentes que antes mejor dicho, no se podían ni encontrar, ¿cierto? En todos nuestros países se han aliado empresarios, gentes de la sociedad civil, ciudadanos, gentes del gobierno, y están haciendo unas labores impresionantes, porque es que esta pandemia nos ha puesto unos desafíos, Nacho, que
ningún gobierno estaba listo para, ni los países desarrollados ni nosotros estaban listos para esto, ¿cierto? Entonces es fascinante ver cómo la pandemia nos ha llevado a colaborar con quienes antes no teníamos, mejor dicho, nada que ver, ¿cierto? Que nos daba miedo juntarnos. Si tú te pones a pensar, mira, yo he recogido así como esas cosas que uno hace en la pandemia buscando algo positivo en la vida, pero me ha fascinado encontrar en todas partes, en pueblos chicos, en ciudades grandes, iniciativas de gentes en diferentes papeles, ¿cierto? Los que están en la salud, los que están en la educación, los que están en las empresas, los que están en el gobierno, para ayudar a las personas más vulnerables, para ayudar con la bendita vacuna, que mejor dicho es como el santo grial que estamos esperando la bendita vacuna, ¿cierto? Para ayudar con los respiradores, para ayudar con las protecciones médicas. Entonces, todas esas cosas que y los gobiernos, tengo que decir que han hecho un papel impresionante, porque nuestros gobiernos en países que no son los países ricos, sino los países de América Latina, ni estaban ni preparados, ni tenían los recursos, ni nada. Y fíjate que es impresionante que cuando uno mira cómo estamos en América Latina hoy, pues no estamos tan mal, ¿no es cierto? Nadie está bien en la bendita pandemia, pero no estamos tan mal porque nuestros gobiernos han funcionado y han funcionado. ¿Cómo te parece la cantidad de pruebas de coronavirus que se están haciendo en América Latina? Las medidas de cuidado y control, cómo se están implementando. Todo perfectible, todo, mejor dicho, mucho mejor se podría hacer, claro que sí, pero no estamos tan mal, ¿cierto? Y quiere decir que los gobiernos han funcionado y han sido acompañados por colaboración de muchos diferentes. Los empresarios, yo encuentro muchos empresarios de todos los tamaños, empresas grandes, medianas, chiquiticas, muchos se han reinventado para encontrar una nueva vida en esta pandemia. Por ejemplo, ¿qué tal la cantidad de empresas que ahora hacen mascarillas y antes hacían poleras, ¿no es cierto? Los que hacían cerveza y ahora hacen alcohol antibacterial. Entonces, yo creo que esta pandemia lo que ha mostrado es que en las personas, en cualquier rol que estemos, seamos, porque es que a veces somos empresarios, a veces somos empleados, a veces estamos en el gobierno, ¿cierto? Las personas no somos una sola cosa única, tenemos muchos roles. Las personas en su rol de empresas, muchos se han movilizado para traer soluciones. O sea, María, colaborando con mucha gente. O sea, ahí tu visión es bastante optimista, digamos, porque en algún momento como que uno de repente piensa como que como hablar de las empresas con propósito, empresas sociales, como una nueva camada que se viene. O sea, tú sí eres creyente de que las empresas en el fondo pueden transformarse, pueden adaptarse, pueden estar a la altura de la situación, y no es necesario como esperar esa nueva camada de empresas que como que va a hacer las cosas bien, como que es hoy el tema y hoy cualquier empresa se puede sumar a esto, entendería. Absolutamente, y es que el que no se suma, como decían en el panel anterior, al que no se suma en esto lo va a dejar el tren, porque es que las expectativas de los ciudadanos y del mundo cambiaron, ¿cierto? Entonces, nosotros todos estamos esperando que las empresas, los gobiernos, los vecinos, todos, las expectativas no son solamente del sector empresarial, ¿cierto? Tenemos expectativas del gobierno y de las comunidades y los propios vecinos que viven en tu propio edificio. Yo también tengo expectativas, yo quiero que se cuiden igual como me cuido yo, porque todos nos estamos cuidando entre todos. Entonces, el sector empresarial o las empresas y las personas que trabajamos en empresas tenemos esa misma preocupación. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer esa tendencia que ya está presente, y en esta pandemia hemos visto muchas empresas que no habían entrado a esta línea de pensamiento y están haciendo cosas fascinantes. No se trata tanto de lo que digas, sino lo que haces. Entonces lo que uno ve es la gente haciendo cosas muy importantes para todos, ¿eh? Y yo creo que lo que pasa es que eso ya se está volviendo la forma común y corriente de funcionar. Oye, María Emilia, ya a esto se suma que uno creería que es positivo, aunque uno no está tan seguro, que es esto, como que la pandemia obviamente empujó y aceleró la famosa revolución 4.0, la cuarta revolución industrial.
se habla mucho de la automatización de los procesos, pero por otro lado, claro, se escucha el desempleo que también está trayendo la pandemia, entonces ahí uno empieza como a mezclar cosas, como me gustaría como conocer tu visión un poco de qué es lo que se viene en ese sentido, también sobre la empleabilidad o el mercado laboral en general, que, o sea, yo tengo 40 años y ya muchas veces me siento obsoleto en algunas tecnologías, entonces, o sea, cada vez estamos viviendo más y al parecer cada vez el talento debe ser más joven para que comprenda más las tecnologías, entonces ahí como que la verdad no tengo una opinión y me gustaría como escucharte sobre qué crees que podría pasar como hablando más hacia el futuro. Pues mira, uno lo que pasa es que fíjate cómo tenemos como compartimentalizada la cabeza, ¿cierto? Entonces uno dice, no, la revolución está 4.0 magnífica porque a las empresas les va a ir mejor, va a haber más crecimiento económico. Lo que pasa es que esa mirada es importante, pero no es suficiente. Entonces mira lo que pasa y te voy a poner un ejemplo concreto. Mm, mm, no me acuerdo la cifra exacta, pero como el 70-80% de las mujeres que perdieron su empleo durante la pandemia no pueden volver a trabajar porque están a cargo del cuidado de los niños o de los parientes mayores o de las personas enfermas. Quiere decir que casi la mitad de las personas de la sociedad que están en edad de trabajar y en capacidad de trabajar no pueden trabajar porque están a cargo del cuidado, porque no hay colegios, no hay guarderías, entonces, ¿quién se queda con los niños? Pues la mamá, ¿sí? Entonces, si te lo pongo en la misma dimensión económica, tienes casi la mitad de la población sin poder trabajar. ¿Cómo generamos un desarrollo económico si lo único que nos importará es el PIB si la mitad de la gente no puede trabajar? Bueno, es porque tenemos que pensar ahora que no es solamente, por ejemplo, mira, en casi todos los países de América Latina se promovieron políticas de reactivación alrededor de la construcción, porque es un gran generador de empleo, mano de obra de poca calificación. Pero resulta que menos del 6% de los empleos son para las mujeres. Incluso además si fueran el 100% para las empleadas para las mujeres, pues tampoco los pueden tomar porque están cuidando a los niños. Entonces, fíjate, la gracia es que hoy tenemos que hacer una conversación más compleja. No es una situación solamente moral o ética, no es hacer el favor, sino darnos cuenta que es que estos son los problemas de la sociedad, ¿cierto? Si la mitad de la población, que son mujeres, no pueden trabajar o al trabajar tienen condiciones de pago menor, cuando no tienen seguridad social y no pueden ahorrar para sus pensiones, ¿cierto? Cuando están a cargo del cuidado de los niños, bueno, pues es un problema para toda la sociedad. Igual como en Chile, no sé si viste, en Chile, por ejemplo, las mujeres jóvenes tenían que pagar más en las ISAPRES por el riesgo de maternidad. Ah, Ujú. pero a Qué ver, locura. ¿cómo así que, y por qué yo tengo que pagar más? ¿Cuál riesgo de maternidad en primer lugar? Y en segundo lugar, eh, eh, Riesgo. todos nos interesa que haya niños, obviamente, ¿cierto? Entonces, pues que lo paguemos entre todos, como entre todos pagamos la recolección de la basura, ¿cierto? Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que tenemos que cambiar la forma como presentamos los problemas y cómo encontramos las soluciones. La gracia de esta forma de mirar es que no tenemos, y fíjate, no tenemos que quedarnos pegados de la mirada del siglo XIX, porque es que ya estamos en el XXI y en el siglo XXI con unos cambios tan radicales como los que trajo esta pandemia. Entonces, tenemos que encontrar otras soluciones, ¿sí? Entonces, cuando miras el tema de la revolución industrial, cuando tú miras solamente este tema de decir, ¿cómo hacemos para generar más dinero y no nos importa cuánta gente se quede sin trabajo? Hombre, pues es una bobería porque cuando salgas a la calle te vas a dar contra las narices con el problema social, pues esta es una mirada incompleta de la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para tener tremendos rendimientos financieros con esa nueva capacidad tecnológica extraordinaria, generando bienestar para la sociedad? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿cierto? Las preguntas son más complejas. Como son complejas, no se pueden dar soluciones fáciles, porque a veces sería Ujú. más rico poder decir A más B igual 6, salimos del problema, pero no, la complejidad es algo con lo que tenemos que vivir. Y la realidad es que nos va mejor a todos si las soluciones nos impactan positivamente a todos. De acuerdo, María Emilia, como muy bonito todo esto que dijiste recién. Y
Y como tú siempre estás siempre estás metida como en cosas súper inspiradoras desde el sistema B y todo en lo que te estás metiendo, me gustaría ya como para ir cerrando, me gustaría como que nos cuentes de algún proyecto, alguna iniciativa, algo que estás impulsando de las últimas cositas para estar atento, estarte siguiendo, porque seguro que cualquier cosa que estés haciendo va a estar relacionado con esto, no te imagino en otras cosas, entonces que nos des el trailer, la sinopsis de algo que esté pasando o que va a pasar donde tú estés metida, para estar atentos. Pues gracias, Nacho. Mira, estamos haciendo en Chile una iniciativa que se llama Escenarios para Chile, donde lo que te decía hace un rato, creemos que es fundamental que en Chile y en toda América Latina, pero en Chile particularmente, que tengamos una conversación sobre el futuro. No el futuro solamente que queremos o el que nos soñamos, sino el futuro realista y factible, ¿cierto? ¿Cómo puede ser Chile dentro de 15 años? Entonces, Escenarios para Chile trae una metodología desarrollada a nivel internacional, una metodología muy robusta que se ha desarrollado en muchos países a nivel internacional, para hacer esa pregunta con grupos de personas que se consideran adversarios. Entonces, no son las personas que todos pensamos igual, sino justamente las personas con las que no nos queremos ni encontrar, que nos da miedo, que pensamos radicalmente diferentes, porque es esa diversidad lo que construye miradas de futuro más completas. Yo digo como que lo que queremos es recoger el caleidoscopio que es Chile, porque Chile es un país tremendamente diverso, ¿cierto? Entonces, ese futuro posible de Chile dentro de 15 años, pues tiene que ser imaginado con personas que recojan esa tremenda diversidad del país. Y la gracia también es que este ejercicio no solamente quiere ofrecer una mirada única posible de futuro, sino que es que el futuro, a ver, si estamos viviendo en esta incertidumbre que estamos viviendo, ¿cierto? No podemos ni planear para dentro de un mes. Entonces, la gracia de esto es que nos ofrece 3 o 4 miradas posibles de futuro. ¿Cómo será Chile dentro de 15 años? 3 o 4 escenarios distintos, construidos a partir de estas personas de profunda diversidad, que nos va a permitir a los chilenos tener una conversación con una referencia común de posibilidades de futuro. Entonces, creo que eso es muy importante porque muchas veces la conversación sobre la historia o la conversación sobre el problema actual nos pone en posiciones irreconciliables. La conversación sobre futuro nos abre la posibilidad de darnos cuenta de cómo construimos justamente comunidad en el desacuerdo, comunidad en la diferencia. Porque dentro del Chile del 2035 lo construimos todos los que vivimos en Chile, ¿cierto? Y todos los que nos interesa Chile, y todos los que hacemos negocios con Chile. Entonces, la gracia de Escenarios para Chile es que es una invitación a pensar cómo lo que estamos haciendo hoy, darnos cuenta que lo que estamos haciendo hoy define la forma como vamos a vivir dentro de 15 años. Así Perfecto. Que invitadísimo, Nacho, a colaborar. Por supuesto, mucho éxito con Escenarios para Chile. Esperemos pronto escenarios para Colombia, escenarios para Ecuador, para Perú, que se pueda replicar ese tipo de iniciativa. Quiero agradecerte por estar aquí en este evento, que para nosotros es muy importante como Social Lab. Un honor tenerte a una llamada, a un WhatsApp de distancia. Es un lujo que uno se da estando en Social Lab y agradecerte profundamente por este tiempo y por esta conversación. De verdad, muchísimas gracias, María Emilia. Pues Nacho, a ti muchas gracias por la invitación y la felicidad de ser parte de esta celebración de Social Lab, que es de las iniciativas que más me gustan en América Latina, y que ojalá los próximos 10 años de Social Lab sean tan extraordinarios como han sido estos primeros días. Y me quedo esperando la fiesta para cuando podamos tomarnos un vinito juntos prontamente, ¿cierto? De acuerdo, así será. Y nosotros Social Lab felices también. Yo a veces digo que Social Lab es la sala de parto del Sistema B, que muchos emprendimientos que han nacido en Social Lab hacemos la posta. Entonces, nada, un gusto tenerte cerca y quedo con la deuda de ese vino. Ese vino será chileno, no colombiano. Pero lo tomaremos en Bogotá. Nos podemos tomar un ron, pero el vino que sea chileno. Bueno, muchas gracias, María Emilia.